Sean todos ustedes bienvenidos a este Recalculando el día de hoy. El día de hoy hablando acerca de una constelación familiar. ¿Qué es lo que pasa en la constelación familiar? ¿Cómo se mueven las energías? Desmintiendo mitos. Cada uno tiene derecho a su opinión y en constelaciones familiares no peleamos con los egos. Entonces, lo único que hacemos es mostrar lo que el agua, lo que el sistema familiar trae y desde allí hacer algo nuevo, algo diferente, cambiar la perspectiva del consultante. Eso es lo que se hace. Pues bueno, muchísimas gracias a todos los que están por aquí, gracias a los que nos acompañan y por supuesto muchas gracias por esa preferencia. Nuestro taller de libérate del peso que no te corresponde, liberando las cargas que llevas y que no son tuyas, del próximo sábado 4 ya está cerrado y hasta nuestra próxima edición. Muchísimas gracias por contar con nosotros, por su confianza y por estar allí para nosotros también. Y pues bueno, por permitirnos apoyarlos a través de nuestros dones, talentos y aptitudes y habilidades. Pues muchísimas gracias a todos ustedes. Y pues de aquí, ¿qué más es posible? Diría un gran amigo, un buen amigo. Pues vamos con esto. ¿Qué son las constelaciones familiares y por qué utilizamos el agua? ¿Qué pasa dentro de una constelación familiar? Bueno, antes de esto, ¿para qué sirve una constelación familiar? ¿Por qué alguien querría hacer una constelación familiar? ¿Por qué alguien necesitaría hacer una constelación familiar? Porque alguien estaría interesado en mirar el alma profunda del sistema familiar, que es lo que vemos en la constelación. Bueno, les platico rápidamente. De la medicina tradicional china, decimos que los pensamientos modifican la energía del cuerpo y al modificar la energía del cuerpo producen excesos y deficiencias de calor. Un enojo hace que la energía suba y se concentra en la parte superior del cuerpo, dejando la parte inferior del cuerpo desprotegida y la energía sube. Ahora, una emoción exacerbada que está dentro del cuerpo solamente se queda aproximadamente 90 segundos en el cuerpo, pero nos toma alrededor de 2 horas regresar a ese movimiento, a ese estado basal de energía antes de que la emoción llegara. Ahora imagínense, un susto, algo inesperado, algo que sale de lo cotidiano y que vives en soledad y que no tienes posibilidad de solución en ese momento por movilidad o por lo que quieras. Entonces allí hay otro movimiento de pronto y ahí volvemos a caer en esta cuestión en donde la energía rompe ese equilibrio y entonces ahora me pongo frío, la sangre se va hacia el centro del cuerpo y se me ponen las manos y los pies fríos. Y entonces de nuevo la emoción supera la bioquímica, la energía del cuerpo, y si esta emoción es constante, entonces vamos a ir dándole al cuerpo un estado basal distinto del que normalmente tiene. Y entonces desde allí, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? Un animal, por ejemplo, en la naturaleza, cuando se siente en riesgo, normalmente es un poquito de tiempo, se pone a salvo y vuelve a su estado basal, sabiéndose, sí, en alerta, pero en ese nivel de alerta que viviendo en la naturaleza todos los animales tienen. Pero los seres humanos somos los únicos que nos quedamos en el mismo lugar donde nos sentimos en peligro o en riesgo. Sea nuestro sistema familiar, sea nuestro lugar de trabajo, sea nuestra casa, nuestro barrio, nuestra colonia, el lugar donde vivimos. No importa el lugar, no somos capaces de movernos, muchas veces por comodidad, muchas veces porque la familia es primero, muchas veces porque si me voy de este lugar de trabajo entonces no voy a encontrar otro, etcétera, etcétera. Entonces desde allí nosotros estamos viviendo una situación conflictiva, complicada, pero sobre todo hostil. O al contrario, una situación dolorosa, una situación en donde imagínate que fallece el patriarca o la matriarca y entonces ahora todos se disgregan y entonces cada vez que nos vemos
todos estamos viviendo y sufriendo el dolor del duelo, de la partida. Y entonces allí todo el tiempo estamos reviviendo y lejos de poder superar esto, nos estamos uniendo cada vez más, afianzando esta emoción y este desequilibrio entre las diferentes personas que conforman el núcleo familiar o el sistema familiar al cual nosotros pertenecemos. Y entonces desde allí, ¿qué sucede? La emoción que se dispara cuando se sobrepasa, cuando ya no hay posibilidad de que yo pueda controlarla y que además me está llevando constantemente a una situación dolorosa, pero más que nada a un pensamiento obsesivo compulsivo. Dos pensamientos chocados, dos pensamientos viviéndose al mismo tiempo. Sí es mi familia y no puedo irme. No quiero ser el malo, pero mi familia también es una familia hostil. Es una familia conflictiva, complicada y no podría seguir estando aquí. Y entonces quiero irme, quiero ponerme a salvo, pero al mismo tiempo no quiero ser el malo. Estos dos pensamientos son los que van a modificar a la larga la bioquímica del cuerpo y después van a producir una enfermedad. Y entonces esto viene de la medicina china y me hace muchísimo sentido. Dentro de la medicina tradicional mexicana también tenemos el equilibrio del calor y el frío. Y en este equilibrio también utilizamos la herbolaria, por ejemplo, para poder compensarlo. Y muchas otras cosas, ¿no? Pero dentro de esto, nosotros también estamos regidos por jerarquías, por órdenes, por estructuras, que tienen su razón de ser y tienen la razón de ser porque han funcionado y han servido para que nosotros estemos dentro de la salud, dentro de un estado de higiene, que es justamente el estado de la salud. Entonces, al final de cuentas, no solamente en temas de salud, sino también en estos temas que desencadenan la enfermedad. Un cuerpo cuando habla, a través de la enfermedad y el desequilibrio, está diciendo que hay algo emocional que no ha podido gestionar. Hay algo que está dentro de su emoción que no ha podido vivirse de una manera distinta. Hace poco tengo un primo que es policía y le preguntaba, a ver, ¿cuántos policías aquí en México tienen resistencia a la insulina o tienen diabetes? Uy, un montón. ¿Por qué? Porque están en resistencia. ¿Cuál es la resistencia? Estoy resistiendo, estoy a la defensiva, estoy en lucha. Esa es la raíz de la diabetes y de la resistencia a la insulina. Necesito la insulina en torrente sanguíneo, no la puedo dejar entrar a la célula porque en cualquier momento la necesito para pelear, la necesito para defenderme, la necesito para ponerme a salvo. Si son nuestras familias, si es el entorno, si es mi trabajo, sea cual sea la razón, ahí está la fuente. Entonces, esta es la razón por la que una constelación familiar puede ayudarme a cambiar el punto de vista de lo que estoy viviendo. Porque al final, nuestras familias, si bien han sobrevivido a través de sus dinámicas, cuando honramos la dinámica, cuando honramos lo que pasó en el sistema familiar, podemos vivirlo de una manera diferente. No tienes que irte, tienes que encontrar una manera distinta de quedarte, si es que quieres quedarte. Pero también puedes encontrar a través de esto el valor y el camino para salir de este lugar de una manera honrosa, para vislumbrar nuevas posibilidades. Esa sería básicamente la idea. Y entonces cuando yo estoy justamente trabajando dentro de una constelación familiar, ¿qué es lo que sucede y cómo sucede? Bueno, primero, trabajar con las constelaciones familiares es trabajar desde la luz, es trabajar con el permiso y encomendados a lo más grande. Hace poco me decía una de mis hermanas, tus constelaciones familiares deben de ser muy buenas, pero tienes que ponérselo a Dios, tienes que rezarle a Dios. Y entonces cada uno de nosotros tiene una manera distinta de relacionarse o vincularse con el Creador, como sea que lo concibamos. Y para mí una forma de hacerlo es a través del campo del agua y a través de la constelación familiar. Quienes hemos vivido una constelación familiar profunda, hemos vivido también una epifanía que en diferentes ocasiones nos puede suceder cuando estamos frente al, frente al sagrado sacramento del altar,
cuando estamos frente, no sé, en una consagración o cuando estamos simple y sencillamente en oración profunda, sentados en un instante en una misa o en una ceremonia de ayahuasca o de alguna medicina ancestral. Sea cual sea la forma de relacionarnos o de vincularnos con lo más sagrado, esta es una forma de hacerlo. Entonces, aquí no se trata de invocaciones ni de otras cosas, solo una metodología para sanar a través de la luz. ¿Cómo es que se hace y qué es lo que sucede en la constelación familiar? Bueno, ya vimos para qué sirve. Para cambiar el punto de vista desde donde estamos viviendo y existiendo dentro de en el ámbito social, en el ámbito laboral o en el ámbito familiar. Es una metodología de cambio de concepto o de punto de vista. ¿Para qué? Para solucionar un tema que hoy tengo en este momento y que está sucediendo. Entonces, ¿qué es lo primero que pasa? Llega el consultante y nos vamos a conectar con él desde su energía por medio del campo del agua. Nosotros trabajamos constelaciones familiares en el agua y vamos a tener un campo del agua. Y nos vamos a conectar con el consultante. ¿Por qué es necesario conectar las energías? No sé si conocen los diapasones. Un diapasón es un instrumento que genera frecuencias. Cuando tú tocas un diapasón y le acercas otro, aunque no lo toque, la frecuencia del primer diapasón se va a pasar al siguiente, si encuentran la misma frecuencia. Entonces, cuando nosotros nos conectamos, es como cuando el representante se conecta para ponerse al servicio del sistema familiar. Pero vamos por partes. Entonces, primero llega el consultante y nos expone su tema. ¿Qué es lo que vamos a hacer dentro de la constelación? Miren, ustedes no están para saberlo ni yo para contárselos, pero esta es nuestros dispositivos que utilizamos para poder hacer la constelación. Es un campo del agua y son estas figuras que vamos a ir utilizando, que son con las que vamos a representar los diferentes aspectos y a los representantes de nuestro sistema familiar. Entonces, esto es cómo se trabaja. Entonces, vamos a meter la mano, vamos lo hacemos de esta manera y vamos a tener el movimiento de las figuras y de los aspectos. Entonces, nosotros en ese campo del agua vamos a empezar a representar todas estas emociones, aspectos, sensaciones, representantes del sistema familiar para colocar nuestro tema que venga a trabajar el consultante. Estas figuras van a tomar ciertas posiciones sobre el fondo, sobre la orilla de nuestro campo del agua. Y cuando nosotros representamos el sistema familiar o el aspecto, estas figuras van a tener ciertas posiciones que nosotros interpretamos de acuerdo a lo que está expresando el sistema familiar. Algunas necesitarán ser miradas y reconocidas, otras van a unirse y entonces ahí nosotros vamos a determinar qué es lo que está sucediendo dentro del sistema familiar. Entonces primero se colocan las figuras. Luego de allí, los representantes van a tener ciertos estados, ciertos movimientos, ciertas reacciones que nosotros vamos a ir interpretando. De allí que nuestro sistema familiar empiece a resonar de tal forma, y esto no es más que física cuántica. Nosotros tenemos frecuencias y tenemos campo energético. Este campo energético nosotros lo introducimos al campo del agua y el campo del agua muestra lo que nuestro sistema familiar y nuestra información trae. Entonces, cuando nosotros empezamos a colocar estas figuras, nuestro consultante, cuando viene a constelar, va a tener sensaciones físicas en su cuerpo y va a tener emociones. Entonces, a lo mejor yo coloco la energía de mamá o la energía de papá. Y entonces en el primer movimiento quizá le pregunte cómo se siente cuando mira la energía de papá o la energía de mamá dentro del agua. Y entonces él me diga, o ella me diga, no, pues me sudan las manos,
o quizá tengo hormigueo en los pies, o siento mucha pesadez en las piernas, o tengo muchas ganas de llorar, siento un nudo en la garganta, no quiero mirarlo, me duele mucho mirarlo, me es incómodo, y entonces desde allí ya estamos recibiendo información del sistema familiar. Recordemos que dentro de la constelación del maestro Bert Hellinger recibimos los órdenes del amor. Y estos órdenes del amor son los que se transgreden cuando hay un cambio dentro del sistema familiar, y por eso está atorado el amor, por eso está atorado el tema, por eso viene a constelar un tema de pareja, un tema de salud, un tema del que sea. Entonces, primero colocamos a los representantes, empezamos con el movimiento y empezamos a traducir estos movimientos y estas sensaciones físicas y estas emociones que el consultante va teniendo. Y luego de allí vamos desenredando, dice mi maestra, una de mis queridas maestras, que nosotros somos como Maricondo y vamos ordenando todo lo que estaba fuera de su lugar, de tal manera que le vamos dando de nuevo el orden, la estructura y la jerarquía que le corresponde a quien le corresponde. Nosotros mismos inconscientemente nos confundimos y ocupamos lugares que no nos corresponden. Y también dentro de nuestro sistema familiar nos conectamos con los ancestros. Y entonces a lo mejor si este es mi ancestro, el ancestro que vivió algo doloroso, como puede ser una abuela, por ejemplo, o una bisabuela que quedó en viudez y que le tocó pues sacar adelante a los hijos, o que fue víctima de alguna situación dolorosa por parte de los hombres, y ahora yo, como la bisnieta o como la nieta, tengo problemas para vincularme con los hombres, no confío en ellos, o simple y sencillamente me quedé en una lealtad con la bisabuela o con la abuela, quedándome sola. ¿Por qué? Porque no puedo relacionarme por mi lealtad, no puedo relacionarme o vincularme con una pareja desde el buen amor, porque si yo me vinculo con la pareja o desde el buen amor, entonces dejo sola a mi abuela en su lealtad, en su dinámica, y entonces a esto se le llama lealtad. Entonces de aquí que nosotros, a través de este movimiento, de estas figuras, no sé si las alcanzan a ver, no creo que las alcancen a ver, pero estas figuras se van colocando, se van acomodando, a lo mejor acá las pueden ver con mayor precisión. Entonces estas figuras van tomando ciertas posiciones y nosotros vamos desenredando ese sistema familiar, de tal manera que nosotros podemos llegar a mirar lo que pasó, cómo pasó, y salir de allí, porque nuestra conciencia infantil, nuestra conciencia de niños, quiere salvar a los grandes, quiere hacerlo por ellos, quiere llevar esta energía como acompañándolos. Fíjense, les tengo una anécdota. En algún momento, en algún momento, cuando era adolescente, bueno, más o menos, fuimos a una excursión con la escuela. Y entonces veníamos en el campo, y íbamos en la excursión, y de repente en medio del campo vemos a una anciana que llevaba su fardo de leña, ¿no? Y entonces pues íbamos ahí en el cerro y no sé qué y no sé cuánto, y mis compañeros, bien amables, le dicen a la señora que si le ayudan, y ella dice, no, yo puedo. Y entonces ellos, no, sí, nosotros le ayudamos, de por sí, nosotros citadinos, nosotros que ni ejercicio hacemos, ¿no? Y entonces ahí vamos en el cerro, y de repente la señora dice, bueno, a ver, ayúdenme. Y entonces después creo que la señora ya les estaba ayudando a ellos, porque estos pobres no podían ni caminar con el fardo. Claro, ella está acostumbrada a esto, ella puede con eso, porque es su vida, porque quizá desde muy pequeña ha estado caminando con ese fardo de leña todos los días, y subiendo y bajando el cerro. Nosotros, como citadinos y viviendo en esta dinámica donde ni siquiera hacemos ejercicio, pues para ellos fue difícil hacerlo. Pues lo mismo pasa con nosotros cuando estamos tratando de llevar una dinámica por nuestros ancestros. La dinámica es completamente diferente. Nuestro ancestro puede, porque además les tengo un secreto. Nuestro ancestro vino equipado
con lo necesario para poder, por más difícil que fuera su destino. Y nosotros, como con ese amor ciego, queremos ayudarles en el destino. Y no es así. Entonces, la segunda parte, que es la de revelar lo oculto, es justamente mostrarle al descendiente, que es quien viene a constelar, que el ancestro puede, que el ancestro ha podido con su vida y con su dignidad. Pero como todo esto es inconsciente, necesitamos a otro que esté afuera del tema, del momento y del conflicto para poder mirarlo. De aquí que venga el movimiento sanador. Cuando llega ese movimiento, cuando llega esta energía, cuando llega lo que faltaba, a lo mejor yo me he relacionado y me he vinculado con la abuela desde este lugar porque en esta lealtad no han podido honrarse a otras personas. Por ejemplo, la abuela se queda sola. La abuela es la que, a pesar de los pesares, lleva a la familia a más y mantiene a los hijos y como sea. Pero ¿qué pasó con el abuelo que se fue? ¿Qué pasó con él que se quedó pues excluido porque se fue, porque no estuvo, ya sea que se haya ido, ya sea que los haya dejado o simplemente haya pasado a mejor vida? Y entonces nosotros, cuando miramos el cuadro completo, no solamente completamos esto, sino que además le devolvemos a la abuela, a la pareja y a sus papás. Porque nosotros cuando acompañamos a un ancestro, generalmente lo hacemos porque pensamos que va solo por la vida y nos colocamos en el lugar de sus papás, atrás de ellos. Y cuando nos colocamos atrás de ellos, difícilmente podemos con la vida. La vida se pone dura, difícil, complicada, conflictiva. Y entonces nos cuesta el doble o el triple. Y esos son los corazones amorosos de nuestro sistema familiar. Y entonces desde aquí el movimiento sanador llega cuando nosotros podemos darle el lugar que le corresponde dentro de este árbol en el que la abuela o la bisabuela no solamente tiene una pareja, por más que se haya ido o por más que haya trascendido, y tiene los papás. Y entonces no está sola, está apoyada por sus padres y acompañada de su pareja. Y entonces cuando la veo justo en ese movimiento sanador, entonces nuestro consultante tiene fuerza. ¿Fuerza para qué? Para voltearse e ir a su destino, a su vida, a sus asuntos, dejando en paz al ancestro. ¿Cómo se realiza todo esto? Pues a través de frases sanadoras, frases sistémicas que contienen a todos, que invitan a que esto se reconcilie, a que todo esto vuelva al lugar que le corresponde. Y entonces desde allí, este movimiento, que es justamente cuando ya logramos hacer este match entre todas las energías en su buen lugar y desde su jerarquía, honrando, reconociendo, agradeciendo y finalmente dejando ir. No hay otra posibilidad de salir de un lugar si no es por medio del agradecimiento. Y entonces desde allí, este descendiente, que es quien viene a constelar, puede mirar con gratitud lo que pasó, y no solamente lo que pasó, sino posibilidades para hacer algo diferente con su vida, con su experiencia y sobre todo honrando este sistema familiar, este campo familiar que ha vivido lo que ha vivido para que yo hoy pueda hacer algo diferente. Y entonces, de aquí, ay, me encanta porque yo no soy de, dice otra de mis maestras, la constelación no es una película de Disney que tiene un final feliz, pero sí mueve lo que tiene que mover para que el alma termine de acomodarlo. Y entonces yo, que soy totalmente Disney y que de pronto ando buscando el final feliz, me doy cuenta que el alma es tan sabia
que no necesitas buscar el final feliz. El alma sabe hasta dónde puede y cómo puede. Entonces, dentro del sistema, nunca nos van a mostrar algo que no estemos listos para ver. Cuando nosotros llegamos al agua, cuando nosotros llegamos a la constelación familiar, llegamos porque estamos listos. Estamos listos para mirar lo que el agua tiene para mostrarnos junto con nuestros ancestros. Y esa es la magia de la constelación familiar. Ahora, pues ese es el recorrido y finalmente cerramos una constelación familiar con las recomendaciones. Y en las recomendaciones lo primero que le decimos al consultante es: no hables de tu constelación familiar por lo menos durante 15 días. Y no hables de la constelación porque en estos 15 días lo que estamos haciendo es que el campo se está reorganizando. Mi campo está impactando hasta la última molécula de mi sistema familiar. En algún momento, si ustedes han estado en un lago o en un en un campo de agua grande, pero que no tenga olas, por ejemplo, una alberca o un lago, ustedes avientan una piedra y se hacen ondas. Estas ondas impactan microscópicamente, si ustedes quieren, hasta la última piedra, hasta la última molécula alrededor de este lago, de este campo. Igual pasa con nuestro sistema familiar. Lo que yo hago, lo que yo no hago, impacta hasta la última molécula dentro de mi sistema familiar. Y entonces cuando yo hago algo a favor de mi sistema familiar, libero hasta 7 generaciones de este tema que yo vine a trabajar. Entonces cuando alguien viene a mirar una enfermedad, viene a mirar una dinámica incómoda, como por ejemplo, algo tan simple y tan sencillo como el enojo, como la infidelidad, o algo más complicado como tener que irse cuando quiero quedarme o tener que quedarme cuando quiero irme, y todas estas cuestiones vamos liberando a nuestros descendientes de tener que vivir esto hasta 7 generaciones, que es lo que impacta nuestra constelación cada vez que la realizamos. Y entonces, lo primero que decimos es justamente esto: no hables de tu constelación, por lo menos durante estos 15 días, porque el campo va a empezar a acomodarse y tu energía también va a acomodarse dentro de este nuevo campo. Luego, no hablar de la constelación. Luego, después, necesitamos forzosamente un recurso. Este recurso trabaja porque nosotros ya logramos movernos de nuestra energía donde estaba hacia donde llegó. Y luego hay que sostenerlo. Mi alma, nuestra alma, cuando constelamos, ya está lista para hacer algo diferente. Pero ¿quién me regresa? El cuerpo. Porque el cuerpo tiene el mandato de la menor dispersión de energía, la menor inversión de energía. ¿Por qué? La tiene que guardar para mantenerte vivo, para mantenerte calientito y en homeostasis lo mejor que pueda. Y entonces, la menor cantidad de energía que le invierta a una decisión o a un pensamiento, eso es lo ideal. Entonces el cuerpo te va a llevar a esos viejos patrones, que tú estos viejos patrones ya los rompiste desde el alma. Entonces ahora hay que apoyarlo con un recurso, que puede ser una meditación, que puede ser con un ejercicio, que puede ser con algo. Y finalmente, beber agua y dejarnos sorprender, porque siempre que venimos al agua, siempre hay un cambio. No necesariamente el que yo estaba buscando acá, pero sí el que necesitaba mi alma mirar. Y entonces desde allí nuestro campo empieza a moverse de tal manera que cosas empiezan a pasar. Les contaba yo en algún momento la anécdota que tengo de la primera vez que yo constelé. El tema que yo constelé, mis hijos estaban pequeños. Mi hija había escrito una carta y había puesto en esta carta: ¿por qué mi hermano no me quiere? Y entonces, pero no solamente porque no me quiere, sino porque ya no me quiere. Entonces quiere decir que en algún momento ella se sintió querida por su hermano y luego ya no. Entre ellos hay 5 años de diferencia. Entonces cuando ella tenía 5 años, a lo mejor él tenía 10, algo así. Y entonces ella empezó a percibir estos cambios
que sumados a nuestra situación familiar, pues empezaron a detonarse en su hermano. Y entonces lo primero que yo constelé fue justamente esto, la relación de mis dos hijos. Y entonces cuando hice la constelación, después de que no se podían ni ver ni en pintura, su hermano, nos fuimos creo que de viaje en autobús a algún lugar, y entonces su hermano pidió sentarse junto a su hermana. Y entonces yo me quedé impactada de lo rápido que el sistema se acomoda. Y más cuando las almas están disponibles y dispuestas para hacer el cambio. Pues esto es lo que pasa justo en la constelación. Espero que no los haya aburrido y que les haya quedado claro cómo se trabaja dentro de la constelación. Entonces, en una constelación, que es justamente el movimiento del alma, en resumen, utilizamos estas figuras para colocarlas dentro del campo del agua, que es y entonces estas figuras van a tomar ciertas posiciones que nosotros vamos a interpretar. Entonces este es el diagnóstico de nuestro sistema familiar. Cada uno de estos representantes van a contener los aspectos que necesitemos mirar para el tema del consultante. Luego de ahí, nuestro consultante también va a tener sensaciones físicas, emociones, que van a permitirnos ir guiando nuestra constelación dentro del agua, y a través de frases sistémicas que incluyen a todos dentro de este movimiento, vamos a ir reparando, devolviendo cargas y reestructurando el orden, hasta que finalmente llega el movimiento sanador, en donde el consultante puede ver en un orden preestablecido correspondiente al sistema familiar, cada uno en su buen lugar, en su jerarquía, y a partir de allí hacer ese cambio de punto de vista. Y a partir de ese momento, el alma tiene un acomodo diferente. Y desde allí puede empezar a ver posibilidades de solución, honrando, agradeciendo y tomando del sistema familiar la vida que le llegó desde papá y mamá y desde los ancestros, y liberando adicionalmente a las generaciones siguientes, hasta 7 generaciones. Pues esto es lo que se hace justamente en la constelación. Y pues si te gustaría experimentarlo, si tienes algún tema que hoy te esté quitando la paz, un tema de relaciones de pareja, un tema en particular de enfermedad, de una dinámica incómoda, un tema de algo, una emoción que te rebasa, cuando tienes dudas, no sabes si irte o quedarte, no sabes si invertir aquí o invertir acá, no sabes, no tienes claridad sobre algún tema, todo esto es constelable, todo esto se puede ver, se puede trabajar, y siempre, siempre, siempre que vienes al agua, se abre ese espacio para que el alma pueda estar desde un mejor lugar. Y cada constelación que vamos haciendo contribuye a que este lienzo que es nuestra alma se vaya extendiendo y se muestre en toda su magnificencia. Por eso hago lo que hago, y justamente el equipo de Corazón Colibrí hacemos todo esto con el compromiso, el profesionalismo y sobre todo la entrega incondicional para todos ustedes. Pues muchísimas gracias el día de hoy. No tengo ejercicio, pero sí era importante que conocieran la constelación y cómo se hace. Entonces, pues de mi parte es todo el día de hoy, y hasta nuestro próximo encuentro. Recuerden, el viernes nos vemos para los mensajes de registros. El sábado, los que estén inscritos en este taller para liberar el peso que cargas y que no te corresponde, pues bienvenidos, y pues hasta nuestro próximo encuentro. Y pues bienvenido ya el mes de julio, que ya oficialmente estamos más allá de el 2026. Empezamos la segunda mitad del 2026. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, a mis ancestros, a mis creadores en este mundo, a sus ancestros, al agua que nos convoca, al equipo de Corazón Colibrí por acompañarnos, y pues a todos los que aquí están con nosotros acompañándonos. Gracias por compartirlo y gracias por
confiar y atreverse a sanar como siempre. Muchísimas gracias a todos y hasta nuestro próximo encuentro. Seguir siendo esa que soy al servicio de la vida. Bye.